¿Alguna vez has amado a alguien tan incondicionalmente que serías capaz de darlo todo por él? Yo sí. Crié al hijo de mi esposa como si llevara mi propia sangre. Le di mi tiempo, mi cariño, todo mi ser. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando su verdadero hijo se encontró en problemas, la mujer que amaba no dudó en señalarme, en convertirme en el villano de una historia que yo no escribí. Me usó como un escudo para protegerlo, destruyendo nuestra familia en el proceso. ¿Es justo que un acto de amor termine en una traición tan profunda? Déjenme saber desde qué parte del mundo están escuchando mi historia. Cuando conocí a Laura, mi vida era un lienzo en blanco esperando ser pintado. Tenía un trabajo estable, un pequeño apartamento y una rutina que, aunque segura, carecía de chispa, de verdadera alegría. Todo eso cambió en la boda de un amigo en común. Ella estaba sentada a un par de mesas de distancia, y su risa era como una melodía que se destacaba por encima del murmullo de los demás invitados. Recuerdo haber pensado que nunca había escuchado un sonido tan genuino. Durante toda la noche, mis ojos volvían a ella, atraídos por una fuerza invisible. Finalmente, armándome de valor, me acerqué. Nuestra conversación fluyó con una facilidad asombrosa, como si nos conociéramos de toda la vida. Hablamos de sueños, de miedos, de las pequeñas cosas que nos hacían felices. Fue entonces cuando me habló de Mateo, su hijo. Sus ojos se iluminaron de una manera especial, un brillo de amor maternal puro y feroz. Lejos de sentirme intimidado, sentí una profunda admiración por ella. Ser madre soltera a su edad no era fácil, y la devoción que sentía por su hijo la hacía aún más hermosa a mis ojos. Nuestra primera cita fue un paseo por el parque, y ella trajo a Mateo. Era un pequeño torbellino de energía de 6 años, con el cabello revuelto y las rodillas perpetuamente manchadas de tierra. Al principio, se mostró tímido, escondiéndose detrás de las piernas de su madre y observándome con sus grandes y serios ojos marrones. Decidí no forzar la situación. En lugar de centrarme en él, saqué una pequeña cometa que había comprado de camino, fingiendo que era para mí. Empecé a correr torpemente, intentando que se elevara sin éxito. A los pocos minutos, escuché una risita. Era Mateo. Se acercó lentamente y, con la lógica aplastante de un niño, me señaló que estaba corriendo en contra del viento. Le sonreí y le ofrecí el carrete. «Creo que necesito un experto», le dije. Esa tarde, los tres corrimos por el césped, viendo la cometa bailar en el cielo. Fue el comienzo de algo especial. Pronto, nuestras salidas de 2 se convirtieron en aventuras de 3. Íbamos al zoológico, a museos interactivos, a tardes de cine con cubos gigantes de palomitas. Descubrí que Mateo era un niño increíblemente inteligente y sensible. Le encantaban los dinosaurios y podía recitar sus nombres complicados sin titubear. Me enamoré de Laura con una rapidez que me asustó, pero me enamoré de la idea de ser una familia con la misma intensidad. Ver la forma en que ella y Mateo interactuaban, el amor incondicional que se profesaban, me hizo anhelar formar parte de ese círculo. Unos meses después, nos mudamos juntos a una casa con un pequeño jardín, un lugar donde Mateo pudiera correr y jugar sin preocupaciones. Fue una transición natural, sin dramas ni dudas. Una noche, mientras leía un cuento a Mateo para dormir, se quedó mirándome fijamente. «Carlos», dijo en voz baja, «¿tú te vas a ir como mi otro papá?» Su pregunta me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Su padre biológico los había abandonado cuando él era apenas un bebé, una herida que, aunque pequeña, seguía ahí. Me senté en el borde de su cama, apagué la lámpara y le hablé con toda la honestidad que pude reunir. «Mateo», le dije, «no puedo prometerte que todo será perfecto siempre, porque la vida no es así. Pero te prometo que nunca me iré. Estoy aquí para quedarme, para ti y para tu mamá». Se acurrucó bajo las sábanas y antes de quedarse dormido, susurró, «Qué bueno». Esa noche, mientras observaba su pecho subir y bajar al ritmo de su respiración tranquila, supe que mi promesa era un ancla, algo a lo que me aferraría sin importar qué. Los años siguientes fueron un tapiz tejido con hilos de felicidad cotidiana. Laura y yo nos casamos en una ceremonia íntima en nuestro jardín. Mateo, vestido con un pequeño traje, fue nuestro padrino y el encargado de llevar los anillos. Sentí un orgullo inmenso cuando, durante la pequeña celebración, se refirió a mí como mi papá,
frente a todos nuestros amigos y familiares. Para mí, ese fue el verdadero sello de nuestro pacto familiar. Me convertí en el padre que asistía a todas las reuniones escolares, el que animaba más fuerte en los partidos de fútbol, aunque Mateo pasara más tiempo haciendo amigos en el campo que persiguiendo el balón. Fui el que le enseñó a andar en bicicleta, corriendo detrás de él con una mano en el asiento, sintiendo esa mezcla de pánico y euforia cuando finalmente solté y lo vi pedalear solo, libre y seguro. Uno de nuestros proyectos más memorables fue la Casa del Árbol. Mateo siempre había soñado con tener un refugio secreto en las alturas. Pasamos todo un verano diseñándola y construyéndola. Fueron fines de semana de sudor, astillas y risas. Aprendimos juntos a medir, a cortar, a martillar. Hubo momentos de frustración, como cuando un tablón nos quedó corto o cuando una lluvia inesperada amenazó con arruinar nuestro trabajo. Pero superamos cada obstáculo, y en el proceso, fortalecimos nuestro vínculo. La tarde en que colocamos el último clavo fue mágica. Subimos por la pequeña escalera de cuerda y nos sentamos en el suelo de madera, contemplando nuestro jardín desde una nueva perspectiva. Fue entonces cuando Mateo, ya con 12 años, me miró con una seriedad que no era propia de su edad. ¿Tú eres mi papá?, me preguntó, casi como un eco de aquella vez en el parque, pero con un significado más profundo. El corazón se me detuvo por un segundo, igual que la primera vez. Me arrodillé para estar a su altura. Lo miré fijamente y le dije con toda la sinceridad de mi alma: no compartimos la misma sangre, campeón, pero te amo como si fueras mi propio hijo. Y siempre, siempre voy a cuidarte. Un abrazo selló esa promesa, una que yo estaba dispuesto a cumplir por el resto de mi vida. Desde esa casa en el árbol, nuestro hogar parecía perfecto, un santuario inexpugnable contra las tormentas del mundo exterior. No tenía idea de que la tormenta más grande se estaba gestando silenciosamente dentro de sus muros. La transición de Mateo de la niñez a la adolescencia fue como ver cambiar las estaciones en cámara rápida. De la noche a la mañana, los dinosaurios fueron reemplazados por videojuegos y los cuentos para dormir por auriculares que bombeaban música que yo apenas podía identificar. Su voz se hizo más grave, su altura superó la mía, y un incipiente bigote adornaba su labio superior. Con estos cambios físicos, llegaron también los emocionales. Nuestro pequeño y parlanchín Mateo se volvió más reservado, más enfocado en su círculo de amigos, un grupo de chicos que conoció en el instituto, y que parecían hablar un idioma completamente diferente al nuestro. Laura y yo intentamos navegar estas nuevas aguas con paciencia y comprensión. Entendíamos que era una fase natural, una búsqueda de identidad y pertenencia. Yo me esforzaba por mantener nuestras líneas de comunicación abiertas. Le preguntaba por su día, por sus amigos, por la música que escuchaba. A veces obtenía respuestas monosilábicas. Otras veces, si tenía suerte, me contaba alguna anécdota del instituto o se quejaba de algún profesor. Recuerdo una conversación en particular, un par de meses antes de que todo se desmoronara. Estábamos en el coche, volviendo de uno de sus entrenamientos. Noté que parecía más callado de lo habitual. Le pregunté si todo estaba bien. Se encogió de hombros. «Es solo que a veces siento que no encajo», admitió finalmente. «Mis amigos son diferentes, son más atrevidos, hacen cosas». Mi instinto paternal se puso en alerta. «¿Qué clase de cosas, Mateo?», le pregunté con calma, tratando de no sonar como un interrogatorio. «No sé», dijo, mirando por la ventana. «Cosas tontas. Saltarse una clase, ese tipo de cosas». Hablamos durante el resto del trayecto. Le recordé quién era, los valores que le habíamos enseñado. Le dije que la verdadera valentía no consistía en seguir a la multitud, sino en ser fiel a uno mismo. Pareció escucharme. Al llegar a casa me dio un abrazo espontáneo, algo que no hacía muy a menudo últimamente. «Gracias, papá», susurró. En ese momento sentí que había logrado conectar con él, que mi guía todavía tenía un lugar en su vida. Me aferré a ese momento, sin saber que sería uno de los últimos vestigios de nuestra normalidad. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Era un viernes. Laura y yo habíamos cenado mientras veíamos una película. Mateo había salido con sus amigos. Nos dijo que iban a casa de uno de ellos a jugar videojuegos
y que volvería antes de la medianoche, su hora límite. Confiábamos en él. A pesar de su reciente retraimiento, nunca nos había dado motivos serios para dudar de su palabra. Cerca de las 11:30, empezamos a prepararnos para ir a la cama. La película había terminado y la casa estaba en silencio. Recuerdo sentir una profunda sensación de paz, de gratitud por la vida que habíamos construido. Miré a Laura y le sonreí. «Hemos hecho un buen trabajo con él, ¿verdad?», le dije. Ella me devolvió la sonrisa. «Es un buen chico», respondió. Poco después de la medianoche, mi teléfono sonó. El sonido estridente rompió el silencio de la noche como un cristal al romperse. Un número desconocido. Al principio, pensé que era una equivocación. Respondí con un somnoliento «¿Hola?». La voz al otro lado de la línea era impersonal, oficial. «¿Hablo con el señor Carlos, el padre de Mateo?». El uso de la palabra padre me hizo incorporar de inmediato. «Sí, soy yo». «¿Ha pasado algo?». La pausa que siguió fue de apenas un segundo, pero se sintió como una eternidad. «Señor, le llamo desde la comisaría del distrito. Su hijo, Mateo, ha sido detenido». El aire se me escapó de los pulmones. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo. Las palabras no tenían sentido. ¿Detenido? ¿Mateo? Tenía que ser un error. Miré a Laura, que se había despertado por el tono de mi voz. Su rostro estaba lleno de confusión. «¿Qué pasa, Carlos? ¿Quién es?». No pude responderle. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Un accidente? ¿Una pelea? La voz al teléfono continuó, explicando vagamente que Mateo estaba involucrado en un incidente grave y que debíamos acudir a la comisaría. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared, tratando de procesar la información. Laura se levantó y se acercó a mí. Su pánico empezaba a crecer. «¿Qué ha pasado? Dime algo». Finalmente, logré articular las palabras. «Mateo está en la comisaría. Lo han detenido». El grito ahogado de Laura fue un sonido que jamás olvidaré. Fue el sonido de un corazón de madre rompiéndose. En un instante, nuestro hogar tranquilo y seguro se convirtió en el epicentro de un terremoto emocional. Nos vestimos en un silencio aturdido, cada uno perdido en sus peores miedos. El trayecto en coche a la comisaría fue surrealista. Las calles de nuestra ciudad, normalmente familiares y acogedoras, parecían extrañas y amenazantes bajo las luces de neón. Yo conducía, con las manos aferradas al volante, mientras Laura lloraba en silencio a mi lado. La estación de policía era un lugar frío, impersonal, que olía a desinfectante y a desesperación. Las paredes de color beige, la iluminación fluorescente que zumbaba, todo contribuía a una sensación de irrealidad. Cuando finalmente nos permitieron ver a Mateo, la imagen me desgarró el alma. Estaba sentado en una pequeña sala de interrogatorios, encogido en una silla de metal. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos e hinchados. Ya no parecía un adolescente tratando de ser un hombre. Parecía un niño asustado y perdido. Se levantó de un salto al vernos y corrió a abrazar a su madre. Verlo aferrarse a ella, sollozando, me partió el corazón. El cargo era serio, mucho más de lo que podríamos haber imaginado. Él y sus amigos habían sido sorprendidos cometiendo un acto de vandalismo significativo en una propiedad privada, un acto estúpido e impulsivo que ahora tenía consecuencias muy reales. En ese momento no sentí rabia, solo un dolor abrumador y un instinto protector feroz. Acaricié su cabeza y le aseguré a Laura que superaríamos esto, que encontraríamos la manera de ayudar a nuestro hijo. «Estamos juntos en esto», le dije, mirándola a los ojos. Ella asintió, pero su mirada era distante, perdida en un lugar al que yo no podía acceder. No tenía idea de que, en su mente, la palabra juntos ya estaba siendo redefinida y que su plan para proteger a su hijo no me incluía a mí como aliado, sino como sacrificio. Los días que siguieron a la detención de Mateo fueron como vivir en una niebla densa y constante. El sol salía y se ponía, pero en nuestra casa reinaba una penumbra perpetua. El silencio se hizo pesado, cargado de palabras no dichas y de una ansiedad que se podía casi tocar. Yo me lancé a la acción de inmediato. Mi mente, normalmente tranquila, se convirtió en una máquina de resolver problemas. Contacté a cada abogado que me recomendaron. Pasé horas al teléfono, investigando,
comparando, buscando la mejor representación legal posible para Mateo. Vacié nuestros ahorros sin dudarlo un instante, transfiriendo fondos para cubrir los honorarios iniciales. Para mí, no había otra opción. Era nuestro hijo, y mi deber era mover cielo y tierra para ayudarlo a enfrentar las consecuencias de su error de la mejor manera posible. Le explicaba a Laura cada paso que daba. He hablado con este abogado. Parece el más experimentado en casos juveniles. O, mañana tengo una cita para revisar las opciones de defensa. Ella asentía, murmuraba un «está bien», pero sus ojos estaban vacíos. Su participación era pasiva, casi ausente. Al principio, lo justifiqué como su forma de lidiar con el shock. Todos procesamos el dolor de manera diferente. Yo era el hombre de acción, el que necesitaba hacer cosas para sentir que tenía algo de control. Quizás ella necesitaba replegarse, procesar internamente la catástrofe que había caído sobre nosotros. Le preparaba el té, me aseguraba de que comiera algo, la abrazaba por las noches cuando la oía sollozar en silencio. Pero mis gestos de consuelo parecían chocar contra un muro invisible. Se volvió esquiva, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Si yo entraba en la cocina mientras ella hablaba por teléfono, cortaba la llamada abruptamente o bajaba la voz a un susurro inaudible. Si le preguntaba con quién hablaba, la respuesta era siempre vaga. Con mi hermana, con una amiga. Empezó a pasar largos periodos encerrada en nuestra habitación o en su pequeño estudio, con la puerta cerrada. La casa, que siempre había sido un espacio de unión y puertas abiertas, comenzó a sentirse como un territorio dividido. Una tarde llegué a casa antes de lo esperado. La reunión con uno de los abogados había terminado pronto. Al entrar, escuché a Laura hablando en el salón. Su voz era tensa, urgente. Me detuve en el pasillo, sin querer interrumpir, pero algo en su tono me hizo quedarme quieto. Estaba hablando con su hermana. «No lo entiendes», decía Laura, su voz quebrada por la angustia. «El abogado dijo que es grave, que podrían considerarlo un delito mayor por el valor de los daños. Mi hijo... su futuro podría arruinarse». Hubo una pausa. «No, Carlos no lo ve así. Él es demasiado idealista. Cree que con un buen abogado y diciendo la verdad todo se solucionará. Pero no es tan simple. El sistema busca culpables. Necesitan a quién señalar». Me quedé helado. ¿Señalar a quién? ¿De qué estaba hablando? La conversación continuó, y las siguientes palabras me dejaron sin aliento. La gente del vecindario siempre lo vieron como una figura paterna perfecta. Nadie sospecharía si hubiera habido una influencia negativa en casa, alguien que quizás no impuso las reglas con la suficiente firmeza. Así tal vez el juez tenga clemencia con Mateo, si ve que no es del todo su culpa, que fue mal guiado. No podía creer lo que estaba oyendo. Estaba sugiriendo... No, era imposible. Mi mente se negaba a aceptarlo. Me retiré en silencio antes de que me descubriera, y subí a nuestro cuarto con el corazón latiendo desbocado. Me senté en el borde de la cama, la misma cama que habíamos compartido durante años, y me sentí como un extraño en mi propia casa. Empecé a rebobinar los últimos días, a analizar cada gesto, cada palabra esquiva de Laura bajo esta nueva y horrible luz. Sus silencios ya no parecían dolor, sino cálculo. Sus susurros al teléfono ya no eran desahogos, sino conspiraciones. La mujer que yo amaba, la mujer por la que estaba dispuesto a sacrificarlo todo, estaba construyendo una narrativa en la que yo era el villano para salvar a su hijo. La idea era tan monstruosa, tan contraria a todo lo que habíamos construido juntos, que una parte de mí seguía diciéndome que estaba paranoico, que el estrés me estaba haciendo imaginar cosas. Los días siguientes intenté confrontar la situación de forma indirecta. «Laura, tenemos que estar unidos en esto», le decía. «La defensa de Mateo tiene que ser sólida y coherente. Tenemos que contar la verdad, que es un buen chico que cometió un error terrible con las personas equivocadas». Ella me miraba, y por un instante veía un destello de la mujer de la que me enamoré, una chispa de conflicto en sus ojos. Pero luego, una especie de máscara volvía a caer sobre su rostro. «Por supuesto, cariño», respondía con una voz carente de emoción. «Lo que sea mejor para Mateo». Pero sus acciones contradecían sus palabras. Descubrí que había tenido reuniones con el abogado sin mí.
Cuando le pregunté al respecto, se puso a la defensiva. Solo quería entender algunos términos legales por mi cuenta. No quería molestarte. Estás haciendo tanto. Sus excusas eran cada vez más endebles, y la semilla de la duda que se había plantado en mi corazón comenzó a germinar, extendiendo sus raíces frías y venenosas por todo mi ser. La inquietud se convirtió en una certeza dolorosa. Algo oscuro se estaba tejiendo a mis espaldas, y yo estaba en el centro de la telaraña, completamente ajeno al destino que mi propia esposa estaba diseñando para mí. La llamada del abogado llegó un martes por la tarde. Recuerdo que estaba en la cocina, intentando preparar algo de comer, aunque no tenía apetito desde hacía días. La comida se había vuelto insípida. La vida había perdido su color. «Carlos, ¿puedes venir a mi oficina mañana por la mañana? Es importante. Y preferiría que vinieras solo». Su tono era grave, profesional, pero pude detectar una nota de incomodidad, casi de lástima. Esa petición, «ven solo», fue la campana de alarma final. Cualquier esperanza que me quedaba de que mis sospechas fueran infundadas se desvaneció en ese instante. Acepté, colgué el teléfono y me apoyé en la encimera, sintiendo un peso inmenso sobre mis hombros. Laura estaba en el jardín, hablando por teléfono. Ni siquiera se percató de la llamada que acababa de sellar el destino de nuestra relación. Esa noche no dormí. Me quedé acostado en la cama, mirando el techo, mientras Laura dormía a mi lado, o fingía hacerlo. Su respiración era tranquila, regular, una calma que contrastaba brutalmente con la tormenta que se desataba dentro de mí. Cada recuerdo feliz que teníamos juntos desfilaba por mi mente, pero ahora estaban teñidos de sospecha. ¿Fue real nuestro amor? ¿O siempre fui una pieza conveniente en su vida, una figura paterna para su hijo, desechable cuando ya no cumplía mi propósito? A la mañana siguiente, me vestí y salí de casa antes de que ella despertara. No quería verla. No podía soportar la idea de mirarla a los ojos, sabiendo lo que estaba a punto de descubrir. El trayecto a la oficina del abogado fue una tortura. Cada semáforo en rojo, cada coche lento, aumentaba mi ansiedad. Al llegar, el abogado, un hombre de unos 50 años llamado señor Méndez, me recibió con una expresión sombría. Me ofreció un café, que rechacé. No quería formalidades, solo necesitaba saber la verdad, por terrible que fuera. Nos sentamos en su despacho, rodeados de libros de leyes que parecían juzgarme en silencio. «Carlos», comenzó, juntando las manos sobre su escritorio de caoba. «He estado en esta profesión durante mucho tiempo, y he visto a familias reaccionar de maneras muy diferentes ante la presión. Lo que está pasando aquí es inusual». Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Como sabes, la estrategia de defensa es crucial. En los últimos días tu esposa ha insistido en añadir un nuevo elemento a la declaración de Mateo. Una declaración de contexto familiar. Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. «No entiendo», dije, aunque en el fondo temía que sí lo entendía perfectamente. Méndez suspiró y abrió una carpeta que tenía sobre la mesa. Sacó un par de hojas y las deslizó hacia mí. Es una declaración firmada por Laura. En ella, describe el ambiente en el hogar. Sugiere... Bueno, ¿por qué no lo lees tú mismo? Mis manos temblaban mientras cogía los papeles. La letra era la de Laura, esa caligrafía elegante y redondeada que conocía tan bien. Pero las palabras que formaba eran las de una extraña. Párrafo tras párrafo, mi vida, nuestras vidas, eran retorcidas y deformadas hasta convertirse en una caricatura irreconocible. Describía mi relación con Mateo no como la de un padre cariñoso, sino como la de un amigo demasiado permisivo. Afirmaba que yo socavaba su autoridad, que restaba importancia a las reglas, que mi actitud relajada había creado un ambiente en el que Mateo no entendía los límites ni las consecuencias. Recordaba momentos específicos y los presentaba bajo una luz completamente diferente. Una vez, cuando Mateo era más joven y rompió una ventana jugando a la pelota, yo lo consolé primero y luego le ayudé a repararla, enseñándole que los errores se arreglan, no solo se castigan. En su declaración, ese incidente se convertía en un ejemplo de mi falta de disciplina. La casa en el árbol que construimos juntos, nuestro proyecto de unión y amor, era mencionada como una distracción que yo fomentaba para que él evitara sus responsabilidades escolares.
Cada palabra era una puñalada. No era una crítica sutil. Era una demolición calculada de mi carácter, un asesinato de mi reputación como padre. Y todo culminaba en la frase final, la que resonaría en mi cabeza durante meses. Aunque amo a mi esposo, creo que su influencia, aunque bien intencionada, contribuyó a la falta de juicio de mi hijo en esta situación. Bien intencionada. Esa palabra era el insulto final, la condescendencia de quien te apuñala por la espalda mientras te dice que es por tu propio bien. Dejé caer los papeles sobre la mesa. No podía seguir leyendo. Sentí un vacío en el estómago, una náusea que subía por mi garganta. El dolor era físico, agudo. Era la agonía de la traición en su forma más pura. No era un extraño quien me acusaba, no era un enemigo. Era Laura, la mujer con la que había construido un hogar, la madre del niño que yo amaba como a mi propio hijo. Me había convertido en el chivo expiatorio que ella misma había mencionado en aquella conversación con su hermana. Había decidido sacrificarme en el altar de la clemencia judicial, esperando que mi cabeza fuera suficiente para salvar a su hijo. El señor Méndez me miraba con compasión. «Carlos, esto es inadmisible, es difamatorio, y francamente, dudo que un juez lo tome en serio sin pruebas contundentes, que no existen. Pero tienes que saber que esto está ahora en el expediente. Esto es lo que ella está dispuesta a hacer». Salí de esa oficina como un autómata. El mundo a mi alrededor parecía haberse vuelto mudo y gris. Conduje hasta un parque, el mismo donde había volado una cometa con Mateo por primera vez, y me senté en un banco, mirando a la nada. La familia que yo creía tener se había derrumbado, no por un error adolescente, sino por una elección consciente y cruel. En ese momento, comprendí que el amor, por profundo y sincero que sea, no siempre es suficiente para protegerte del abismo del corazón humano. El periodo previo al juicio de Mateo fue el más largo y solitario de mi vida. Siguiendo el consejo del señor Méndez, me mudé temporalmente a un pequeño apartamento de alquiler. Volver a la casa que había sido mi hogar era impensable. Cada rincón, cada objeto, estaba impregnado del fantasma de la traición. La comunicación con Laura se limitó a mensajes de texto fríos y logísticos, coordinados a través de nuestros abogados. Ella nunca intentó disculparse o explicar sus acciones. Su silencio era una admisión de culpa más elocuente que cualquier confesión. El verdadero dolor, sin embargo, provenía de la distancia forzada con Mateo. No podía verlo ni hablar con él. Legalmente, yo era ahora una potencial mala influencia, una figura de la que debía ser protegido. La ironía era tan amarga que me ahogaba. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, comenzaron a aparecer pequeños puntos de luz. La estrategia de Laura, tan cruelmente calculada, tenía un defecto fundamental. Se basaba en mentiras. Y las mentiras, por muy bien construidas que estén, rara vez resisten el peso de la verdad. El señor Méndez, ahora plenamente mi abogado personal, además de representar a Mateo, comenzó a trabajar incansablemente para desmontar la falsa narrativa. Se puso en contacto con personas que nos conocían desde hacía años. Y la respuesta fue abrumadora. La primera en llamar fue la señora Elena, nuestra vecina de al lado desde que nos mudamos. Una mujer mayor, de esas que lo ven todo desde la ventana de su cocina. «Carlos, me ha llamado un abogado», me dijo por teléfono, su voz llena de indignación. Me preguntó unas cosas muy extrañas sobre ti y Mateo. Le dije la verdad. Le dije que te he visto jugar con ese niño bajo la lluvia, arreglar su bicicleta docenas de veces y sentarte con él en el porche para hablar durante horas. Le dije que si todos los padres fueran la mitad de dedicados que tú, el mundo sería un lugar mejor. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. No fue la única. El entrenador de fútbol de Mateo, a pesar de que el chico no era un jugador estrella, se ofreció a testificar. Recordaba cómo yo era el único padre que se quedaba a ayudar a recoger los conos después de cada entrenamiento, lloviera o hiciera sol. Varios profesores del instituto de Mateo también respondieron. Recordaban mis asistencias a todas las reuniones de padres y maestros, mis preguntas inteligentes sobre su progreso, mi preocupación genuina por su educación. Uno de ellos, su tutor de historia, envió una declaración por escrito, destacando cómo yo lo había animado a ayudar a Mateo con un proyecto sobre historia familiar. Un proyecto en el que Mateo, con orgullo,
Había contado la historia de cómo yo había entrado en su vida. Amigo tras amigo, conocido tras conocido, todos pintaron el mismo cuadro, el de un hombre que había amado y cuidado a su hijastro con una devoción inquebrantable. El testimonio de Laura se iba desmoronando, revelándose como lo que era, el acto desesperado de una madre aterrorizada, dispuesto a sacrificar la verdad y la integridad de su familia. El día del juicio llegó. Me senté en la parte de atrás de la sala, sintiéndome como un espectador en la tragedia de mi propia vida. Laura estaba sentada en primera fila, al lado de su hermana. No cruzamos la mirada. Cuando llamaron a Mateo al estrado, mi corazón se encogió. Se le veía pálido y delgado, pero había una nueva madurez en su mirada. Admitió su culpabilidad, explicó lo que había hecho con una voz clara, aunque temblorosa. Se disculpó. Luego, el fiscal comenzó a interrogarlo sobre su vida familiar, basándose en la declaración de Laura. ¿Es cierto que su padrastro era muy permisivo? Mateo miró directamente al fiscal. Mi papá, corrigió, y esa simple palabra resonó en el silencio de la sala. Mi papá siempre ha sido justo. Me enseñó a ser responsable. Cuando me equivocaba, me ayudaba a entender por qué y a arreglarlo. Esto que hice, fue mi decisión. Fui estúpido. Seguí a mis amigos para sentirme aceptado. No tiene nada que ver con él. En ese momento, levantó la vista y sus ojos encontraron los míos en el fondo de la sala. Vi en ellos una mezcla de arrepentimiento, dolor y un profundo y sincero amor. Fue la validación que necesitaba. Al final, la estrategia de Laura no solo fracasó, sino que resultó contraproducente. El juez, un hombre sabio y experimentado, vio a través de la artimaña. En su sentencia, se dirigió directamente a Mateo. Le impuso servicio comunitario, terapia obligatoria y una indemnización por los daños causados. Era una sanción justa, una que le obligaba a enfrentar las consecuencias de sus actos, pero que no destruía su futuro. Y luego, el juez miró a Laura. «Señora», dijo con una voz severa, «el intento de desviar la culpa hacia una figura paterna, evidentemente positiva y estable, no solo es reprobable, sino que le hace un flaco favor a su hijo. Él necesita aprender a asumir la responsabilidad de sus propias acciones, no a buscar chivos expiatorios». Laura se encogió en su asiento, su rostro era una máscara de vergüenza. El verdadero veredicto, el que no se dictó con un martillo, fue el de nuestra familia. Ya no había nada que salvar. Un par de semanas después, Mateo me llamó. Nos encontramos en una cafetería. Fue incómodo al principio, pero luego las palabras empezaron a fluir. «Papá, lo siento mucho», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca quise que mamá hiciera eso. Intenté detenerla, pero no me escuchó. Estaba tan asustada». Le creí. Lo abracé. Un abrazo largo y sanador. «Te perdono, Mateo», le dije, «y siempre te querré como a un hijo. Ahora tienes que aprender de esto y convertirte en el hombre de bien que sé que puedes ser». Fue nuestra despedida de la vida que conocimos. Laura y yo nos divorciamos. El proceso fue rápido y silencioso. Ella se quedó en la casa. Yo me quedé con mi conciencia tranquila y un corazón que tardaría mucho en sanar. A veces, el karma no es un rayo que cae del cielo. A veces es una consecuencia silenciosa y vacía. Laura consiguió mantener a su hijo fuera de un centro de detención, pero a cambio, perdió la confianza de ese hijo y al hombre que la amaba incondicionalmente. Yo perdí a la familia que creía tener, pero gané la certeza de que el amor que di fue genuino y puro. Y a veces, en el gran esquema de la vida, esa es la única victoria que realmente importa. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia tan personal. A veces, la vida nos pone a prueba de las formas más inesperadas. Si te has quedado con ganas de más, te invito a que hagas clic aquí para ver otra historia sobre los giros inesperados del destino. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas narraciones. Nos vemos en el próximo video.